de la patria que habían acudido para salvar al país de la acción de la guerrilla en regiones que habían sido, dicen ellos, abandonadas por el propio Estado. Pero difícilmente en esas versiones libres se llegaba al punto concreto de la exigencia fundamental que estaba consignada en la ley, y era la confesión plena de todos sus delitos y ojalá la posibilidad de solicitud de perdón y expresión de arrepentimiento de estas personas que se suponía se incorporaban al proceso porque eran conscientes de la necesidad de terminar una guerra en la que ellos habían contribuido desbordando cualquier límite posible, tanto de la regulación de la guerra contenida en el derecho internacional humanitario, como de parámetros éticos básicos de una sociedad que se predica y que pretende ser civilizada. Esto hace que, aunado a la lentitud del proceso, que está relacionada, por ejemplo, con la ausencia total de condiciones para la rama judicial, yo lo digo coloquialmente de la siguiente manera: negocian lo que negocian a espaldas del país y le pasan la papa caliente a la rama judicial. Y no quiero con eso decir que la rama judicial eventualmente no haya tenido responsabilidades en el manejo equívoco del proceso, si eso fue lo que pasó. Pero lo que sí digo es que obviamente la rama judicial no estuvo presente en las negociaciones y de pronto no habría tenido por qué estarlo. Pero sí se hacen unos acuerdos de espaldas al país, se consignan una serie de obligaciones, de principios, de deberes, tanto de los desmovilizados como del propio Estado, la Ley 975 de 2005, y se le entrega al aparato judicial la responsabilidad de avanzar en ese proceso de justicia y paz sin ningún tipo de recursos, ni humanos, ni técnicos, cuando el tema, por ejemplo, de los modelos transicionales de justicia eran totalmente ajenos a nuestra realidad cotidiana, cuando escasamente se podía hablar o se hablaba de derechos de las víctimas, el alcance del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las mismas, cuando la participación de ellas en todos los procesos políticos estaba prácticamente anulada. Y es esa rama judicial y concretamente esa fiscalía. En la Ley de Justicia y Paz lo único que dice es que se crea una unidad de justicia y paz, no recuerdo en ese entonces, no me acuerdo el número, pero era como 20 fiscales, y que se le van a otorgar a través del Ministerio de Hacienda unos recursos. Desde luego que un proceso de estos hubiera demandado, primero, una pedagogía muy fuerte previa, segundo, capacitación también muy fuerte, responsabilidades asignadas de manera específica, y no abocarla a la llegada de un grueso de personas en número importante para avanzar en unos procesos para los cuales ellos no estaban preparados. A título de ejemplo, en el proceso contra estos dos señores que les digo, Bloque Montes de María, masacre de Mampuján, por ejemplo, pasaron 4 fiscales. La primera fiscal se enfermó, pero de verdad, ella entró en shock y debió retirarse. El segundo fiscal, al parecer, lo estaba haciendo mucho mejor, no estaba tan tensionado, como que oírlo suponía entender que se había ocupado de profundizar en el tema. ¿Cuál fue el problema? Que lo pillaron y lo grabaron negociando con miembros de los grupos paramilitares, fue condenado por eso y desde luego retirado del proceso. La tercera fiscal, una mujer a quien recuerdo con especial gratitud, se le metió de lleno. Y yo no soy muy feminista, que digamos, pero sí me atrevo a decir que en Justicia y Paz fueron las mujeres fiscales y jueces las que sacaron adelante lo poco que se ha sacado. Esta mujer incorpora, por ejemplo, la necesidad de investigar y profundizar más allá del discurso en el que estos señores se empeñaban día tras día, y respetando a las víctimas que buscaban verdad, que reclamaban que se les dijera lo que decía la ley que debían decir.
En profundizar, por ejemplo, cómo había sido la conformación de las estructuras y qué tanto ellas habían recurrido a la violencia sexual y a la comisión de delitos sexuales, especialmente contra mujeres. Ella, con muchas dificultades, muchas dificultades, poniendo en riesgo su propia vida e integridad, logra avanzar en el proceso. Cuando ya se llega a audiencia final, no se sabe por qué, nunca se ha sabido por qué esta señora es retirada del proceso. Y en el momento de formulación y asignación de cargos, le corresponde a un fiscal que más o menos llegó a la audiencia que le contaran en 5 minutos qué era cómo había transcurrido ese proceso de varios años, y eso nunca fue explicado por la fiscalía. Esto que les estoy contando es una mínima muestra de lo que pasó en muchas de las versiones libres. Y esto se refleja desde luego en el tema numérico, que llega a ser alarmante. ¿Cuántas de estas personas han transcurrido, por ejemplo, durante parte de su vida, durante los últimos 8 años, entre rejas, y ellos también son seres humanos, debo decirlo, sin que avancen los procesos? El bloque Montes de María, entre estos dos señores, que siempre obviamente le atribuían la responsabilidad directa a un alias Peluco Cadena, que estaba desaparecido. Al parecer, unos señalan que fue asesinado por ellos mismos, otros dicen que anda por ahí en algún lugar del mundo. Estas personas del bloque Montes de María, recuerdo que confesaron al inicio alrededor de 1.100 hechos delictivos. Cuando se les condena, en el marco de este proceso, se les condena aproximadamente por 300 delitos. Y esa es la pena alternativa que está cumpliendo Pedro Alcoba. ¿Qué pasó con los otros 700? Claro, algunos dicen, la apuesta de la ley fue demasiado ambiciosa y no había la capacidad para responder al reto que ellos suponían. Pero el caso es que lo consignado en la ley era que esas confesiones iban a derivar en el conocimiento específico para cada una de las personas víctimas de lo que había pasado con su ser querido, de lo que había determinado la condición de la grave violación a los derechos humanos, y en muchas oportunidades suponía saber en dónde se encontraban los restos mortales de estas personas. Por eso, y atendiendo el balance de justicia y paz, y entendiendo también que ha habido progresos significativos, por ejemplo, en el aparato judicial, que ya a estas alturas ha pasado mucho tiempo, pues ya cuenta con una masa crítica importante y consolidada en sus operadores jurídicos, con mucha más formación. Siguen siendo precarios los recursos logísticos y administrativos, etcétera, etcétera, pero en ese momento eran más las frustraciones que se derivaban de su aplicación que otra cosa. Hoy por hoy, por ejemplo, y vuelvo a la entrevista con este hombre, mucha gente dice, bueno, ¿y lo van a dejar salir? Bueno, ese es el compromiso del Estado adquirido a través de la Ley de Justicia y Paz, por doloroso que parezca. Y la respuesta del tipo cuando le pregunta eso a la periodista es, yo espero que el Estado esta vez no nos traicione. ¿Por qué dice eso? Él dijo, yo espero que el Estado esta vez no nos traicione, porque ellos se declararon traicionados durante el gobierno Uribe, cuando se revienta la cosa y es de tal magnitud que todas las prerrogativas y ofrecimientos que seguramente les hicieron en esas negociaciones que nunca se conocieron, se incumplieron, y ellos, por ejemplo, y esto les dolió enormemente, pasan de un sitio de reclusión, se denominaba La Ceja, con todas las comodidades del mundo, cocineros personalizados, libertad de entrada y salida, etcétera, etcétera, pasan en un golpe de opinión que da Uribe a las cárceles solidarias. Eso obviamente
se entendió como una traición, pero el pico de esa traición llega cuando Uribe decide extraditar a varios de ellos por supuesto incumplimiento de la Ley de Justicia y Paz. Entonces fíjense que difícilmente uno puede plantear que la Ley de Justicia y Paz es una ley con vocación reparadora, o en la práctica al menos, que haya sido una ley concebida para superar esa situación de violencia extrema, admitiendo la necesidad de modificaciones institucionales, normativas de fondo, convocando a la sociedad, si fuere preciso, a nuevos acuerdos fundamentales que marquen el derrotero para avanzar de manera segura en la consolidación de un proceso democrático. Hace 8 días, hablando con un par de periodistas que están escribiendo un libro sobre este tema, al final de la charla me decían, de pronto su testimonio sobre la ley no nos va a servir para el libro, porque es que queremos escribir un libro esperanzador, sí, o que la gente pueda creer en el proceso, y como ellos lo explican, a mí me parece interesante. O sea, ellos dicen, ¿cómo explicarle a la gente que avanzamos ahora en un proceso de negociación, esta vez un poco mejor, mucho mejor organizado, ¿sí? Mucho mejor organizado, y esto yo se lo reconozco a Santos, suelo decir, y lo digo, yo no soy santista, pero voté por Santos porque creo que este país debe tener la oportunidad de avanzar en una paz negociada, y si no, esto va a ser de nunca acabar. Y él sí preparó el escenario. Recuerden ustedes que, para sorpresa, yo diría que de muchos, Santos inicia su gobierno auspiciado y respaldado en principio por Uribe, radicando la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en un acto muy especial y simbólico, y que luego, a los pocos días, es el propio Santos el que le pide al Congreso que incluyan en la Ley de Víctimas el reconocimiento expreso de la vigencia del conflicto armado interno en Colombia. Pero bueno, les decía que estas personas me decían que de pronto mi testimonio no iba a ser para el libro, por lo que les digo, y que si yo no tenía nada bueno que decir de la Ley de Justicia y Paz, pues muy poquito, pero sí reconozco algunas cosas. Esa ley pone en el escenario de la opinión pública temas de mucha envergadura, como lo son el reconocimiento de los derechos de las víctimas, desde el punto de vista jurídico y legal. Esa ha sido una lucha que han venido dando décadas atrás las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, etcétera, etcétera. O sea, en Colombia, y eso lo repite, diría yo de manera certera, Gonzalo Sánchez, se da un modelo bien especial, porque desde la base se han generado muchas cosas, y eso es lo que produce de alguna manera los insumos para que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que es la que promueve Santos, se expida con relativo éxito y en relativo corto tiempo. La Ley de Justicia y Paz puso sobre el escenario esos temas. Tal vez lo que no calcularon en su momento quienes la diseñaron y la impulsaron era que, por ejemplo, lo que venía de atrás iba a lograr un arraigo muy importante, y la extensión de ese arraigo de conceptos en perspectiva de derechos fundamentales como los que le comento. Y abre unas puerticas de manera tímida que hoy por hoy dan espacio a expresiones que son fundamentales en el proceso que hoy se intenta llevar a cabo. Por ejemplo, en la Ley de Justicia y Paz se creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Fíjense lo curioso, se desconocía la vigencia del conflicto. Aquí no había conflicto armado interno, pero se creaba una comisión de reparación y reconciliación. A esa comisión se le otorgan muchas funciones. Es una comisión que, a mi entender, nació débil, creció débil y se murió, pero sin hacer, bueno, algunos defienden, yo fui parte de esa comisión,
que se hicieron algunas cosas de pedagogía muy importantes, por ejemplo, de llegada a los territorios, eso fue importante. Pero lo que quiero decir es que la Ley de Justicia y Paz le atribuye a esa comisión una funcioncita que está por allá perdida, incluso está mal numerada, que dice que la comisión deberá elaborar un informe sobre los orígenes y la evolución de los grupos armados al margen de la ley. Y eso abrió la puerta, después de múltiples debates sobre la autonomía, cómo se desarrollaba el trabajo, etcétera, etcétera, confrontaciones muy fuertes al interior de la comisión, que estaba conformada desde luego de manera heterogénea, y estoy hablando de ideología y de posiciones, a lo que fue el grupo de memoria histórica. Y el grupo de memoria histórica, y no estoy diciendo que sea el único en el país, hay trabajos antecedentes de organizaciones, de la academia, etcétera, que han sido determinantes, le abre la puerta al legislador del 2012 para darle un espacio institucional y normativo al deber de memoria del que es titular el Estado. Y ese germencito está en la Ley de Justicia y Paz, por ejemplo. La Ley de Justicia y Paz también menciona de manera muy sutil la responsabilidad del Estado frente a los archivos que derivan de este tipo de procesos, y le otorga esa función a la Procuraduría General de la Nación en ese momento. Y eso también es un punto de partida para que en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se abra espacio a la conformación por parte del Estado, a través de una entidad completamente del Centro Nacional de Memoria Histórica, de un archivo de derechos humanos, graves violaciones a los derechos humanos y conflicto. Y esto tiene una connotación supremamente grande, porque la reconstrucción de la verdad histórica, de la verdad que es la que impulsa desde el centro, no la que produce el centro, ayuda a construirla, pero él no puede per se construirla, porque eso significaría incorporarse en la negación misma del sustento filosófico de este tipo de procesos, que es la no posibilidad de una verdad oficial. La reconstrucción de esa verdad va a estar más en un contexto como el colombiano, supeditada en mucho a la posibilidad de preservación y acceso a los archivos, especialmente a los archivos institucionales. Los archivos de la fuerza pública, los archivos de Presidencia de la República, los archivos de los consejos de ministros seguramente nos van a dar pistas muy importantes sobre qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado a lo largo y ancho del país durante estos 50 años. Y por eso se abre la puerta y se le da esa función al Centro de Memoria Histórica, y también reconozco que eso encuentra un germencito en la Ley de Justicia y Paz. También nos deja lecciones aprendidas que le permitirían a muchos no repetir errores. Entender que un modelo de justicia transicional supone sacrificios de toda la sociedad, supone aceptar que a lo mejor le debamos apostar a más verdad y menos justicia, sin que ello signifique renunciar a lo que significa la necesidad de juzgar y de procesar, juzgar y condenar a quienes cometieron crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Los líderes de este país dan mensajes que son muy importantes y que contribuyen al debate. Sin embargo, yo creo que son mensajes que quedan un poco en el aire, porque no ha habido pedagogía sobre lo que significa un modelo transicional de justicia. Y nos embarcamos en las discusiones de ayer y de antier, que si Timochenko fue con permiso de Santos o fue sin permiso de Santos a La Habana. Pues es tan sencillo como que Timochenko no puede invitar a sus negociadores acá a Bogotá, porque no puede, porque tienen órdenes de captura vigentes, como si lo hace Santos, y el equipo negociador viene y le rinde cuentas a Santos y le dice, bueno, esto va por acá o va para allá. Ese no es el problema.
El problema es que la gente y la sociedad en general tiene que entender que estamos inmersos en un conflicto, que solo nosotros podemos salir de él, que el derecho internacional nos brinda herramientas como la justicia transicional para intentar hacerlo, seguramente a costa de algo de impunidad, y que por eso mismo el derecho a la verdad toma un carácter relevante. Y ahí viene una distinción que quería hacer, pero el tiempo ya no me da, entre lo que se denomina la verdad judicial y la verdad histórica. El Centro de Memoria Histórica, de acuerdo con el artículo 143 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, debe propiciar condiciones para que todas las expresiones y sectores de la sociedad que así lo quieran puedan avanzar en ejercicios de memoria. La memoria histórica es una memoria que se fundamenta en el principio de pluralidad. Es una memoria que se construye a partir de la versión de un hecho específico que puede dar la madre que tuvo la desgracia de ver cómo asesinaban a su hijo, una versión que seguramente va a ser muy diferente de aquella que de quien disparó, que va a ser muy diferente de aquella que da el vecino que vio por la ventana, o de aquella versión que da el alcalde, que es responsable del orden público en la región. Recoger esos relatos, concluirlos, sistematizarlos y llegar a un relato legitimador en el que las partes, y lo voy a decir de manera muy coloquial, al final digan, bueno, de pronto aquí les faltó decir tal cosa, pero sí, eso fue lo que pasó, quedo satisfecha con la visibilización que hacen de la víctima que fue mi hijo, de la reivindicación de su buen nombre, de la atribución de responsabilidades, etcétera, etcétera. Muy distinta de la verdad judicial, y eso se muestra claramente en el proceso de justicia y paz, que siempre, y no obstante, por ejemplo, como en ese proceso que partía de una supuesta confesión, siempre va a estar supeditada, y así debe ser, a la prueba, sesgada también, limitada, y siempre se va a convertir de alguna manera en una disputa por la versión más consolidada. Yo cerraría diciendo que apenas en el país nos empezamos a asomar a un modelo de justicia transicional. Repito, el gobierno preparó el escenario y allí ha sido importante, por ejemplo, el acto legislativo 01 del 2012, que constitucionalmente le da espacio a la justicia transicional. La creación de lo que se denominó la nueva institucionalidad a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y el empoderamiento paulatino, que no tan rápido como uno quisiera, pero paulatino, de las víctimas y sus organizaciones en perspectiva de reclamar sus derechos. También han jugado un papel importante ciertos sectores como la propia justicia, y lo mencionaba Luis Carlos, que en momentos históricos muy determinados ha tenido un papel fundamental. El tema, por ejemplo, del desplazamiento forzado logra consolidarse institucionalmente únicamente cuando la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y expide la famosa tutela T025. El modelo transicional va a depender de todos y cada uno de nosotros. El gobierno, creo, y muchos sectores de la sociedad que tienen posibilidad de hacerlo, hoy tienen la tarea impostergable de hacer pedagogía del proceso para que todos entendamos de qué se trata, para que todos entendamos que tenemos que asumir posiciones de sacrificios y de verdad queremos la paz, y para que no nos terminemos en convertirnos o convertir este experimento, este esfuerzo, en otra de las experiencias fallidas y frustrantes que a lo largo de 60 años ha vivido el país. Les agradezco mucho y la marca. Bueno, muchas gracias, Patricia. Vamos a tener unos 20 minutos para responder las preguntas, 10 para cada uno. A Luis Carlos ya le llegaron sus preguntas, entonces mientras llegan de Patricia, Luis Carlos nos va a responder. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Realmente están muy difíciles, muy buenas, y me ayudan a precisar
temas, digamos que por la cantidad de cosas que estaban previstas dentro de la presentación en PowerPoint, pues había tratado de manera muy superficial. Digamos, hay una pregunta que está orientada a precisar las transformaciones ideológicas que van de la Constitución del 91 o que se realizan en la Constitución del 91 y en qué sentido se diferencian de lo que venía sucediendo en el contexto, digamos, del Frente Nacional. Yo creo que ya Patricia dio algunas pistas sobre el tema, ¿no? Hay un énfasis, digamos, en el individuo y en sus derechos y en los deberes concomitantes de las autoridades, que es una inversión de lo que había en el contexto de la Constitución del 86, que el énfasis estaba en los deberes de los individuos y, digamos así, en los derechos que tenía la autoridad o en la obligación que tenían los individuos de obedecer a las autoridades, ¿no? Y el hecho de que el énfasis de la Constitución del 91 sea individualista también quiere decir que puso como uno de sus valores fundamentales la defensa de los derechos humanos, ¿no? Que en principio, bueno, puede discutir sobre la naturaleza puramente individual o colectiva de los derechos humanos, pero en principio cualquier violación de los derechos humanos es sobre todo una violación al individuo, ¿no? Entonces ahí hay el cambio, si quieren, de la seguridad nacional a lo que fue después en la Constitución del 91 es un énfasis más marcado en los derechos humanos. Eso desde un punto de vista, digamos, político, ideológico, filosófico. Aunque desde un punto de vista institucional lo que uno ve es mucho más ambiguo, que era lo que yo quería tratar de mostrarles con la exposición. Si bien desde un punto de vista filosófico y político hay un tránsito de la seguridad nacional a la garantía de derechos humanos, desde un punto de vista institucional la evaluación es más ambigua porque al mismo tiempo que se están produciendo estos cambios significativos, sale el decreto que permite las convivir, permanecen diseños autoritarios como aquellos de los que les estaba hablando, justicia sin rostro, la criminalización de la protesta social, en fin, y eso me lleva, digamos, a responder a una pregunta que también tiene que ver con la continuidad de los diseños de excepción en nuestra Constitución Democrática del 91, ¿no? Y es que, claro, digamos, todo el proceso anterior es un proceso en el que la excepción era la regla, ¿no? Digamos, entre el 70 y el 91, que transcurrieron 21 años, 17 de esos 21 años los transcurrimos en estado de excepción. Por supuesto que la cantidad de normas que se fueron acumulando y de prácticas que se fueron acumulando dentro del Estado era gigantesca y además muy compleja para atacar. La Constitución del 91 trató de limitar eso de varias maneras. Una primera manera fue tratar de controlar judicialmente de manera mucho más estricta la declaratoria de los estados de excepción, los estados de sitio, los estados de emergencia. Eso durante la década de los 90 es débil, pero hay una serie de cambios desde finales de los 90 y 2000 que hicieron que el control judicial sobre ese tipo de declaratorias fuera mucho más fuerte. Sin embargo, hay casos claros en los que uno puede mostrar que siguen vivas ciertas normas que venían de la excepción. Por ejemplo, la exacerbación de la lógica penal para el tratamiento de conflictos sociales, que muchas veces está acompañado de la criminalización de la protesta social, ¿no? Eso está, digamos, relativamente claro en lo que tiene que ver con protesta social y en lo que tiene que ver también con un capítulo que aquí lo dejé indicado pero no lo desarrollé, y es la justicia en relación con el narcotráfico, ¿no? Una de las limitaciones que incluso se están discutiendo en La Habana y que hace parte, digamos, de la discusión social acerca de lo que quiere decir construir un Estado democrático, tiene que ver con el tratamiento de las drogas, del problema de las drogas ilícitas, ¿no? Y lo que hemos visto es que en Colombia no solamente se ha tratado de un sistema que ha privilegiado sus contenidos penales a la hora de lidiar con el narcotráfico, sino que es sumamente punitivista en relación con los crímenes del narcotráfico, ¿no? Vamos, en Colombia, por ejemplo, yo
yo tengo entendido que esa norma todavía está, aunque sé que había sido muy cuestionada y estaban pensando cambiarla. Es más grave que cojan un dealer con una maleta de marihuana, de cocaína, a una persona que sea responsable de una violación, ¿no? La dosificación punitiva es superior para el dealer que para la persona que es responsable de ese tipo de violaciones. Y hay varios casos de lo que muestran que en Colombia hay evidentemente desequilibrios que son heredados precisamente de ese momento, digamos, de lucha judicial contra la doble hegemonía, contra la fractura de la doble hegemonía, al que traté de hacer alusión en mi presentación. Y finalmente hay un tema también que hace parte de la discusión y es el de lo que los militares llaman la guerra jurídica contra ellos, ¿no? Digamos, también hay un esfuerzo por parte de los militares, de algunos sectores de los militares, estos no son toda la fuerza pública, y de algunos sectores políticos cercanos a esos sectores de las fuerzas militares que tratan de blindar a los miembros con el fin de salvarlos de los líos judiciales en los que están, pero también de garantizar autonomía operativa en las zonas en las que están todavía teniendo lugar enfrentamientos. Entonces, resumiendo este primer punto, digamos, el cambio de la seguridad nacional a la Constitución 91 viene dado por el lenguaje de derechos humanos, pero institucionalmente es ambiguo, porque todavía hay instituciones del Estado de excepción que se han venido reciclando dentro del Estado democrático de derecho. Entonces, eso un primer punto. El segundo punto por el que me preguntaban era por la forma como esa distorsión de la justicia se articulaba a la fragmentación territorial del país. Y yo diría que no solamente la justicia tiene que ver con los problemas que el CINEP ha llamado de dominación política sedimentada, de problemas para sedimentar la dominación política, ¿no? Y es que la política sigue siendo un espacio, la justicia, perdón, sigue siendo un espacio de confrontación entre órdenes regionales, entre dinámicas del conflicto que capturan o limitan violentamente a la justicia y disposiciones, si quieren, más nacionales, ancladas en la defensa de derechos humanos, que tratan de regular los conflictos de otro modo, ¿no? En los problemas de sedimentación de la dominación política, uno de los aspectos fundamentales es la presencia diferencial de la justicia. Pero yo no solamente haría énfasis en ese carácter territorial de la justicia, sino también en las distorsiones institucionales. Es decir, si bien está muy bien que el Poder Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial a veces se critiquen mutuamente para garantizar derechos, en Colombia la desproporción institucional, que ahorita es uno de los temas de debate en el marco del proyecto de ley sobre el reequilibrio de poderes, ha hecho que la independencia judicial cada vez sea más limitada o se mantenga solamente en temas puramente corporativos, digamos que responden al intento de ciertos sectores de la rama de protegerse y de no rendir cuentas ante el resto de la ciudadanía antes que al ejercicio, digamos, democrático de mantener la independencia pero rendir cuentas a la sociedad, y eso, digamos, ha hecho que haya una distorsión seria en materia de equilibrios institucionales. Claro, la reelección presidencial además acentuó algunos de esos problemas y hace entonces que, resumiendo, además de presencia diferenciada de la justicia en el territorio, haya desequilibrios institucionales entre los poderes y que en este momento la justicia otra vez esté pasando por una crisis muy seria, no solo de funcionamiento, que es histórica, sino de legitimidad de lo que hace. Y finalmente hay 2 o 3 preguntas que están relacionadas con La Habana. Y en eso, pues, digamos, la información con la que yo cuento es con la que cuenta cualquiera de ustedes. Y yo tendría que decir al respecto 2 cosas. Digamos, bueno, además porque las preguntas apuntan a 2 elementos. Una, a la refrendación de los acuerdos que se están haciendo en La Habana, si ahí es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente, o si vale más un referendo, o si es mejor una ley, etc. Y otra que tiene que ver con los principios que orientan la construcción o la negociación de instituciones judiciales,
digamos, la negociación de los contenidos de la justicia en contexto de transición. Vamos, en relación con la justicia de transición, digamos, con la justicia tal como está siendo pensada en La Habana, pues lo que uno oye es que, y son mensajes, digamos, importantes, es que por un lado parte del hecho básico del reconocimiento de las víctimas y del reconocimiento parcial de responsabilidades, en eso se ha avanzado mucho menos, digamos, va adelantado el proceso de reconocimiento de víctimas, aunque el reconocimiento de responsabilidades no lo vaya tanto, y ahí hay una brecha que hay que pensar y tratar de solucionar. Y lo otro es que, por lo que uno oye, hay, y a mí me parece que eso está bien, una idea de la justicia transicional holística o compleja. Y cuando dice una idea de la justicia transicional holística, quiere decir que es una idea de la justicia transicional que trata de combinar en la mejor medida posible los cuatro, digamos, elementos de la justicia transicional, que son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, tratándolos cada uno como principios antes que como reglas de funcionamiento del Estado, y que en la medida que son principios pueden ser ponderados en función, digamos, de los valores constitucionales supremos, ¿no? Entonces, uno no sabe finalmente qué tipo de tribunal salga, si va a ser justicia nacional la que se haga cargo de los delitos cometidos en el marco del conflicto, si va a haber un tribunal mixto, o si se va a hacer una mixto nacional-internacional, o si se va a llegar a eso de justicia internacional. Pero hasta ahora lo que uno ha oído es reconocimiento y visión holística del asunto. Y eso me lleva al punto sobre la refrendación, que es un punto muy complicado y necesario, porque se ha discutido mucho sobre lo de la asamblea, y a mí sí me parece que es importante, en primer lugar, tener el abanico de las medidas que hay para refrendar la paz, sobre la base de que es absolutamente necesario refrendarla y por varias razones.